Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre el shock anafiláctico. Acompáñanos. Definición. El shock anafiláctico comúnmente se define como un síndrome clínico de potencial riesgo vital, caracterizado por su rápida instauración y sus manifestaciones multisistémicas. Este cuadro clínico se produce como resultado de la acción de los mediadores químicos liberados de forma súbita por mastocitos o basófilos. Existen dos mecanismos de liberación de mediadores. ¿Cuáles son? Un mecanismo inmunológico mediado por inmunoglobulina E, conocido como reacción anafiláctica, y un mecanismo no inmunológico denominado reacción anafilactoide. Ambas son clínicamente indistinguibles. A continuación, hablaremos sobre la reacción anafiláctica específicamente. Fisiopatología. Cabe mencionar que es un síndrome agudo multisistémico, el cual puede resultar letal, como resultado de la liberación aguda de mediadores de los mastocitos y basófilos. Es el precursor de dos tipos de reacciones, una reacción anafiláctica y una reacción anafilactoide. La reacción anafiláctica se debe a la participación de inmunoglobulinas no específicas, tipo IgE. También a la exposición previa del agente responsable o el alérgeno, así como la reacción de hipersensibilidad inmediata tipo 1. Reacción anafiláctica, agentes causales. Con mayor frecuencia en anestesia están relacionados los bloqueantes neuromusculares, con más del 50% de los casos, el látex y los antibióticos. Reacción anafilactoide. Este tipo de reacciones inmunomediadas se produce por la liberación de histamina, la misma que conlleva la acción sobre los basófilos y los mastocitos. Este tipo de reacciones no precisan una exposición previa. Entre los fármacos asociados a la reacción anafilactoide tenemos la propofol, bloqueantes neuromusculares, benzilquinolíticos como el atacurio, mibacurio, cisacurio, morfina, miperidina y vancomicina. También hay que tener en cuenta algo muy importante como son los factores de riesgo, que pueden complicar la presentación de una reacción anafiláctica. Aquí, por ejemplo, tenemos la edad, ya que es más frecuente en adultos que en niños. Por otro lado, debemos de tener en cuenta el sexo, ya que de igual manera el sexo más fácil de tener una reacción anafiláctica complicada son las mujeres, por su hipersensibilidad al látex, a la aspirina o a los relajantes musculares. Es así que debemos de conocer también a un sujeto atópico, que estas personas presentan mayor incidencia de anafilaxia, y hay que considerar si lleva un tratamiento con betabloqueantes, ya que esto puede reducir la incidencia de ataques anafilácticos. Etiología. Son múltiples los agentes que se han descrito como desencadenantes de reacciones anafilácticas. Así, entre las causas más frecuentes de este cuadro clínico se encuentran los fármacos, algunos alimentos, el látex, las picaduras de himenópteros, determinados parásitos, el ejercicio físico y el frío. Los fármacos constituyen el principal grupo de agentes causantes de anafilaxia en adultos. Los antibióticos pertenecientes al grupo de los betalactámicos son los fármacos que con mayor frecuencia producen un cuadro anafiláctico. También hay que destacar el papel de los antiinflamatorios no esteroideos como desencadenante de reacciones anafilácticas. La anafilaxia debida a la inmunoterapia con alergenos puede aparecer en el contexto de una técnica errónea de administración o de dosificación, pero también puede aparecer como un efecto secundario. Esto generalmente ocurre con mayor frecuencia en pacientes clínicamente inestables. Los alimentos van a constituir la primera causa de anafilaxia en niños y la segunda en adultos. Entre ellos se destaca el papel de las frutas, los frutos secos y mariscos en adultos, y el de la leche, los huevos y las legumbres en niños. En términos generales, podríamos afirmar que en cuanto más se consume un alimento, más fácilmente puede convertirse en alergénico. La sensibilización al látex y en consecuencia la incidencia de casos de anafilaxia secundarios de este alergeno
se encuentran en un franco aumento. Ocurre de forma mucho más llamativa en la población sometida a mayor exposición, como el personal sanitario, pacientes con espina bífida, trabajadores de la industria del látex, pacientes sometidos a hemodiálisis, multiintervenidos, entre otros. El látex presenta una reactividad cruzada con determinadas frutas, con las que comparte ciertos determinantes alergénicos. Estos alimentos pueden ser el kiwi, el plátano, el aguacate y la papaya. Por lo general, un sujeto con hipersensibilidad al látex puede presentar una reacción anafiláctica al ingerir dichos frutos. Hola, yo les voy a hablar de las manifestaciones clínicas. La reacción se desarrolla habitualmente en algunos segundos o minutos, pero puede durar más de una hora. La velocidad de aparición en las características clínicas varían en función de la sensibilización del sujeto y la concentración y vía de entrada del alergeno. En las manifestaciones clínicas tenemos las cardiovasculares, que es hipotensión y arritmias, las respiratorias, que es una congestión nasal, rinorrea, estornudo, edema laringio o broncoespasmo. En las cutáneas podemos encontrar prurito, eritema, urticaria y angioedema. En las manifestaciones gastrointestinales tenemos náuseas y vómitos, diarrea, dolor abdominal. Y las neurológicas tenemos cefaleas, acúfenos, vértigos, relajación de esfínteres, convulsiones y pérdida de conciencia. El diagnóstico de la anafilaxia es fundamentalmente clínico. Recoger una historia clínica detallada es esencial para la confirmación del diagnóstico. Debe recoger la información acerca de los acontecimientos inmediatos anteriores al inicio del cuadro, tales como la ingesta de alimentos, la toma de fármacos, la realización de ejercicio, la picadura de insectos y contacto con materiales de látex. También se cuenta con distintas técnicas in vitro que son la determinación de tripsina e histamina. La tripsina tiene una prolongada vida media en sangre. Estas características hacen que la tripsina sea útil para el diagnóstico posterior de la anafilaxia. Otro parámetro de laboratorio sería la determinación de histamina en el plasma, pero esto resulta poco práctico debido a la corta vida media de dicha sustancia y a la activación de la liberación de histamina con el traumatismo producido para la extracción de la muestra. Como método diagnóstico de la etiología de la anafilaxia, contamos con la determinación de la hemoglobina E específica frente al alérgeno potencialmente causante de la reacción. Las pruebas intradérmicas han de realizarse con precaución debido al riesgo que existe de que éstas desencadenen la reacción anafiláctica. En pacientes que han sufrido anafilaxia, los niveles de hemoglobina E específica y pruebas cutáneas resultarán positivas. En raras ocasiones es preciso realizar un test de provocación con el alérgeno para confirmar el diagnóstico. Únicamente se considerará necesario en el caso de que la clínica no sea lo suficientemente evidente y el resto de las determinaciones realizadas sean negativas. La llevaremos a cabo con la mínima dosis de alérgeno y bajo estricta supervisión con el fin de suspenderla ante la aparición de sintomatología por leve que ésta sea e instaurar el tratamiento si fuese necesario. En el tratamiento, en primera instancia vamos a realizar un tratamiento inmediato. Lo que primero se va a realizar es una evaluación general y rápida del paciente, dando tratamiento de soporte y si es necesario realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Bueno, una vez colocado el paciente en posición supina, preferentemente con las piernas elevadas para mejorar lo que es la hipotensión, se debe verificar lo que es la vía aérea y considerar intubación endotraqueal si es necesario. Asegurar oxigenación continua a través de mascarilla facial de 6 a 8 litros por minuto, tener en cuenta la circulación del paciente y realizar una evaluación rápida del nivel de conciencia. Es muy importante asegurar el acceso a dos venas periféricas con 2 cánulas de gran tamaño, lo que servirá para la administración de medicamentos posteriormente. Tras una valoración rápida del compromiso cardiorrespiratorio, se administrará de forma precoz lo que es adrenalina subcutánea de 3 a 5 milímetros en relación 1.000 en adultos y de 0.1 miligramos por cada 10 kilogramos de peso en niños. Esto se puede repetir de la dosis inicial de cada 15 a 20 minutos hasta máximo 3 dosis. Otra vía de administración de la adrenalina es la vía intramuscular y existe literatura que la recomienda como principal vía de acceso y la localización de elección será en la cara anterior del muslo. Y en casos de shock grave o respuesta inadecuada se recomienda la vía intravenosa, aunque no es la vía de elección principal. Junto a la administración de adrenalina se debe mantener la vía aérea, la presión arterial y la perfusión tisular y se administrará medicamentos como lo que es antihistamínicos y cortisona intravenosos, para reducir la inflamación de las vías respiratorias y mejorar la respiración. Se utiliza lo que es difenhidramina de 0.5 a 2 miligramos por kilo
dosis intravenoso, cada 6 horas por un lapso de 48 horas, y ranitidina de 3.7 miligramos por kilo día. Y se recomienda su uso combinado porque esto ha mejorado la sintomatología, sobre todo el nivel de los síntomas cutáneos. Y también se administrará lo que son los corticoides, que es la hidrocortisona de 5 a 10 miligramos por kilo. Repetir la dosis cada 6 horas y se mantendrá el tratamiento por 48 horas. Es muy importante señalar que la administración de estos medicamentos no debe demorar la administración de adrenalina, que es el medicamento de primera elección. Y también se podrá administrar lo que es un beta agonista como el salbutamol para aliviar los síntomas respiratorios, una dosis de 2.5 a 5 miligramos en 3 mililitros de cloruro de sodio al 0.9%. Tratamiento a largo plazo. El objetivo del tratamiento a largo plazo en pacientes que han sufrido un episodio de anafilaxia es evitar nuevos episodios. Para conseguirlo, se debe llevar a cabo un abordaje multidisciplinario del paciente, en donde van a estar coordinados tanto como el alergólogo, el médico de atención primaria y el pediatra en caso de los niños. Anafilaxia inducida por fármacos. Hay que evitar el fármaco que se ha identificado como causante. A veces surge la obligación de restringir toda la toma de fármacos de un mismo grupo, por lo que hay que ofrecer al paciente otras alternativas terapéuticas. Anafilaxia inducida por alimentos. Es imprescindible la conducta de evitación a pesar de que ello pueda suponer unas grandes dificultades. El paciente tiene que saber que el alergeno causante se puede encontrar enmascarado en otros alimentos, como son los aditivos alimentarios o otros ingredientes, con mínimas cantidades que puedan desencadenar una reacción. De igual forma, es importante evitar la contaminación de los alimentos por utensilios que puedan causar una alteración. Si la anafilaxia ha sido producida por la picadura de un insecto, el paciente tiene que aprender a reconocer estos insectos para rehuirlos y evitar aquellas situaciones que aumentan la posibilidad de picaduras, como es caminar descalzo, vestirse con prendas llamativos, trabajos en jardinería, recoger frutas, acercarse a contenedores de basura. Otro punto muy importante es que el paciente sepa reconocer los síntomas prodrómicos para que pueda acudir de inmediato al servicio médico. De igual forma hay que enseñar al paciente a autoadministrar adrenalina y educar que el paciente siempre lleve un medicamento. Y eso es todo en cuanto a nuestro tema de anafilaxia. Muchísimas gracias.